Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bueno, es un panel muy interesante porque es un conversatorio. Vamos a invitar a muchos expertos, cada uno con un recorrido distinto. Yo voy a hacer una presentación muy breve. Por empezar, les presento a Jorge Fase. Jorge Fase tiene una larga trayectoria, fue pionero y consultor internacional en sistemas de evaluación, director pedagógico del proyecto META de la Universidad Austral, perdón. Licenciado en Ciencias de la Educación de la UBA, consultor del Centro de Estudios Políticas Públicas, director nacional de Educación Superior del Ministerio de Educación. Tiene una extensa actividad en periodismo también porque fue jefe de redacción de la revista La Obra. Sin embargo, lo más interesante que tiene Jorge es que las cuatro personas que lo van a acompañar lo leyeron y lo estudiaron mucho. Y las voy a presentar también. Constanza Jambi, directora de nivel inicial del Instituto Juan Bautista Bertier. Carolina Morbillo, directora general del Instituto Federico Froebel. Viviana Fontalés, rectora del Instituto Juan Amos Comenio. Y Mariana Schmuckliar, directora general del Instituto Vettel. Así que bueno, los van a acompañar, aquí están ingresando. Muchísimas gracias y que lo disfrutemos. Buenos días a todos, a todas. Gracias a Cordier por esta invitación. Me piden las colegas que haga una introducción antes que hable Katy, que va a ser la primera en contar algo de su experiencia. Y la introducción que voy a hacer se me ocurrió recién, tiene un doble significado, uno muy profundo para mí. El primer significado que tiene es que lo que ustedes van a ver de las experiencias que van a contar las colegas resalta en cada uno de los casos el trabajo con otros, la relación con otros, el trabajo en equipo, si ustedes quieren. Y me parece que haber encontrado a instancias de Lili esta forma de presentarnos así en grupo, es como una muestra de lo que seguramente vamos a decir sobre la importancia del trabajo con otros. En principio iba a ser una charla mía, y cuando surgió la idea de hacerlo en esta forma de diálogo, me pareció que tenía que ver con lo que las colegas van a contar y lo que yo voy a poder reflexionar. La otra, me van a permitir que haga algunos piropos. Todo el tiempo. La otra tiene que ver con un hondo significado personal para mí. Hace unos 25 años, mi hijo, recién Lili me dijo como chiste, un Romeo entre varias jóvenes. Mi hijo se llamaba Romeo. Y una vez hace 25 años me dijo, sorpresa, no sé si a ustedes les debe haber pasado, sorpresa de que el hijo de uno, con 30 y pico de años, se preocupe por algo del trabajo del padre. Me preguntó, papá, ¿por qué siempre trabajás con gente inteligente? En principio, primera sorpresa que se ocupara de eso. Y segundo, que supiera o creyera él que yo trabajaba con gente inteligente. Me dio algunos ejemplos, voy a citar uno solo. Una maestra del Colegio Pestalozzi, donde yo fui 15 años director, fue después secretaria académica de la Facultad de Psicología de la UBA, habiendo sido una maestra de grado. O Graciela Chemelio, con la que me encontré el sábado pasado de casualidad, que fue maestra nuestra en cuarto grado y hoy es una de las expertas en didáctica de la matemática más reconocidas. Y yo le respondí dos cosas. Le dije, mira, creo que trabajo con gente inteligente porque trabajar con gente inteligente asegura la eficacia de mi tarea como director. Son un resguardo, son un sostén,
son un estímulo al trabajo de uno. Y la segunda, es mucho más divertido trabajar con gente inteligente que con gente mediocre. Yo en este rato que tenemos, les aseguro que vamos a trabajar con gente inteligente y que además nos vamos a divertir, en el buen sentido de la palabra. Chicas, están presentadas. Katy, adelante. Bueno, nos dejaste la vara alta, Jorge. La verdad es que pensaba un poco en nuestra charla, en esto de pasión y oficio, en esos desafíos que tenemos al dirigir la escuela y la importancia que tiene el poder transmitir a las familias, a los docentes, la escolaridad temprana, ¿no?, de nuestros chicos y transmitirlo con esa pasión que contagie. ¿Cuál es el sentido de esa escolaridad temprana? Y pensando en esos primeros años en los cuales se estructura la personalidad, se sientan las bases para tantas cosas que después volverán a la sociedad en adultos que puedan aportar y trascender a partir de haber podido gestionar sus emociones, haber podido aprender a pararse frente a las distintas situaciones que se les van presentando. Y qué importantes son los vínculos y las emociones en todo este trayecto que inician, y cuanto más temprano, y de hecho lo demuestran muchos estudios, cuanto más temprano se escolarizan los niños, mayores herramientas, competencias y habilidades logran para lo que va a ser su vida adulta. Y hay estudios que así lo comprueban, y realmente qué desafío enorme tenemos nosotros en poder transmitir como equipos de gestión, en ese trabajo colaborativo al que Jorge hacía alusión, esto de generar espacios para que ellos puedan sentar esas bases que en el futuro nos devuelvan ciudadanos capaces de construir realmente un mundo mejor para todos y cada uno. Y ese es el sentido que nosotros tenemos como educadores. Y ese es el sentido que con pasión, con oficio, desde la teoría y la ética, tenemos que poder transmitir. Y es un gran desafío. Y creo que Jorge en eso nos puede orientar mucho. Bueno, aprovecho para contarles cómo va a ser la dinámica que vamos a desarrollar. Cada una de las colegas va a focalizar algún aspecto de su labor. Yo voy a hacer un breve comentario después de cada una y voy a intentar ver si de ese comentario, de lo que cada una de ellas propone, puedo armar hacia el final una reflexión general. De lo que acaba de decir Katy, voy a destacar ahora solamente dos cosas. Lo que dijo acerca de la construcción de subjetividad. Ya se ha dicho varias veces en este encuentro, pero me parece que la redundancia en este caso no está mal. El sentido de la escuela es formar personas, formar sujetos. Es decir, el sentido está dado, las escuelas existen por los jóvenes y por los adultos que van a esas escuelas. Lo que ocurrió en la historia de los sistemas educativos es que, planteadas las sociedades, la necesidad de educar a los futuros miembros, hubo que tener lugares y espacios para esa tarea y además tener personal especializado para eso. Pero en el principio están los jóvenes. Y en segundo lugar, ese espacio es un espacio caracterizado por un entramado de relaciones. El tema de las relaciones personales es un tema complejo. Quizás al final voy a desarrollar un poquito esto, pero estamos en una compleja, los directivos estamos en una compleja trama de relaciones, y donde los vínculos, que son vínculos de trabajo sin duda, que son vínculos profesionales, están necesariamente cargados de los vínculos personales, ¿sí? Ustedes saben, el existencialismo cristiano, algunos filósofos en esa línea han planteado que el encuentro de la enseñanza-aprendizaje es, por supuesto, un encuentro entre docentes y alumnos,
pero es esencialmente un encuentro entre personas. Y cuando hablamos del encuentro entre personas estamos hablando de relaciones vinculares, que tienen todos los riesgos y toda la riqueza que ustedes ya conocen. Después voy a retomar estas dos cosas, la construcción de subjetividad y el entramado de relaciones en las cuales desempeñamos nuestra tarea. Gracias, Katy. Carolina, perdón. Bueno, para mí el desafío más grande de dirigir un colegio es el día a día de estar permanentemente, de no saber qué es lo que va a pasar, porque uno pedagógicamente puede tener todo planeado, o sea, saber que va a estar dando lo mejor, que el docente va a ser el mejor, que la estructura está perfecta, pero el día a día nos desafía porque todo el tiempo tenemos imprevistos. El imprevisto para el directivo es, bueno, todos me hacen así y es así. El imprevisto es a la orden del día. Entonces, en eso yo quiero hacer foco, porque es donde estamos para contener un docente, donde estamos para ver qué le pasó a un chico que hoy no vino como tenía que estar, para una familia que más como estamos por ahí hoy en día en la sociedad, tenemos que contenerlos, porque hay que ver cómo sigue ese camino en la escuela, y ese día a día es el que nos forma, nadie nos enseña esto. O sea, podemos haber aprendido un montón, podemos haber ido a los mejores lugares, pero el día a día no lo enseña nadie. Y hay que salir a la cancha todos los días y ver qué pasa. Y bueno, el desafío para mí está puesto ahí. Creo que Jorge, de salir a la cancha sabes un montón. Así que me parece que ahí tenemos que apuntar a poder sostener, a poder apuntalar a los que conducen toda la parte educativa de un colegio. Y bueno, es un desafío muy grande. Sin duda que hay una tensión allí entre el resolver el día a día y lo que señalaba el colega director de Educación Privada de Misiones. No podemos olvidarnos del puerto al cual tenemos que llegar. Y esto me hizo acordar, dicen que hay un proverbio chino que dice que cuando alguien señala la luna, el sabio mira la luna y el que no es sabio mira el dedo. Y para mí la luna sería ese proyecto, ese puerto al cual tenemos que ir, que es la construcción de sujetos sanos, de sujetos felices, nuestros alumnos. Pero el dedo, yo ahí, y entonces dice, ese es el sabio, el que mira allá. Sin ninguna duda que el fin debe orientar nuestra tarea. Y que además la luna, si sigo jugando con la metáfora, ilumina el panorama. Y tengo que tener idea, eso que llamamos la mirada estratégica de la institución. No nos tiene que guiar. Pero yo creo que también hay que mirar el dedo. Y para eso voy a citar una frase de Borges. Borges habló de todos, ¿no? Habló de todo, Borges. Que lo encontré en este libro que estoy leyendo y que me voy a permitir recomendarlo fervorosamente, especialmente a nuestras colegas de letras, que se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que es la historia del libro en Egipto, Grecia y Roma. Esto es una joya, lo recomiendo fervorosamente. Allí ella, la autora, cita una frase de Borges y dice que Borges dijo: en cada instante está la profundidad del mar. Entonces, quiero decir, el gran desafío de nuestra tarea es, no podemos dejar de ver el panorama general que la luna nos indica y que nos ilumina, la concepción estratégica, la identidad de la escuela. Pero no podemos olvidarnos de cada instante, de atender cada instante, porque en cada instante se juega también, puede ser que se juegue esa estrategia general. Hace muchos años, escribiendo un libro cuando uno de mis berretines era la didáctica de la matemática,
escribimos con mi entrañable amigo Rolando Martínez y pusimos que los alumnos de una escuela van a aprender a resolver problemas cuando todos enfoquen la tarea resolviendo problemas. Recuerdo también a Sandra Nicastro que una vez me dijo, vienen los directores a consultarme y me dicen, me paso el día resolviendo problemas. Y yo les digo, ¿de qué se extrañan? La tarea del directivo es esa, resolver problemas. Y además hay un tema que voy a tomar después posiblemente, que es la de toda la riqueza que hay en la posibilidad de resolver problemas. Pero volviendo, en cada instante puede ser que se juegue el proyecto estratégico de la institución. El día a día es importante. Y bueno, yo decía, en ese libro nosotros poníamos que los chicos iban a aprender a resolver problemas cuando toda la escuela se planteara resolviendo problemas. Hasta la situación de que se tapó un depósito en el baño de los varones y hay que resolverlo. Que el directivo tiene que estar en eso. Y resolverlo como problema, tenerlo el directivo como problema. Y además, déjenme poner una nota de humor, ahí nosotros poníamos, agregábamos, decía, desde el portero hasta el director. La correctora de estilo del Ateneo me dijo, mire qué importante que somos todos nosotros. Me dice, no se pone esa frase así, se pone del director al portero, no del portero al director. Bueno, gracias Carolina. Viviana. Bueno, y en este día a día también no hay duda que los procesos de enseñanza y aprendizaje son el corazón de la escuela. Y realmente hay muchas investigaciones que muestran que realmente las buenas prácticas de enseñanza sin duda no están solamente llevadas adelante por los buenos docentes, sino también por la tarea pedagógica, la práctica pedagógica del director, ¿sí? Entonces, pensándolo desde este lugar, el director evidentemente sufre y transita día a día. No digo que sufra en términos de, o sea, en términos de que lo padece mal, pero frente a la multiplicidad de tareas que tiene que responder, se le plantean también muchos desafíos. Y en esta multiplicidad de tareas muchas veces está en su agenda el poder desempeñar este rol y, tomándolo desde Duvet, también el oficio de poder enseñar, ¿sí?, a sus docentes. ¿Pero para qué? Para poder acompañarlos, para poder sostenerlos, para poder cuidarlos, para poder que se sientan escuchados, que se sientan respaldados institucionalmente. Y evidentemente el director tiene que intervenir, y puede intervenir para poder interponerse, como el significado de la palabra quizás lo admite, puede interponerse para poder mediar, para poder ayudar, pero muchas veces también para poder incomodar. Pero en ese proceso es para siempre estar generando buenas prácticas, el poder reflexionar sobre las prácticas. Cuando un director interviene, puede intervenir en el proceso de enseñanza en el momento del diseño, de la planificación, que es muy importante para poder realmente que se plasme en el aula el ideario institucional, ¿sí?, el proyecto que como institución se pensó junto, y también poder identificarnos con esta libertad de enseñanza que tenemos las instituciones privadas, ¿no? También en el momento de la implementación, que muchas veces hay una cuestión como fantasmática en cuanto a la evaluación. Uy, si el director entra al aula, será para controlar, para evaluar, para hacer qué cosa. Bueno, que también se pueda sentir el docente acompañado, respaldado, y también para poder dejarnos sorprender, ¿no?, por lo que el docente está actuando y está llevando adelante en el aula. Y también para poder participar de prácticas reflexivas colectivas, para tener en cuenta también
esta memoria didáctica que aparece en los procesos de aprendizaje y de enseñanza, y que realmente pueda ser un director que haga para dejar hacer a otros, ¿no? Un director que esté presente para poder motivar y ser, pensando ayer en la palabra de dínamos, para hacer esta fuerza, este motor, para que realmente se produzcan cambios. ¿Y cuáles serían las tensiones entonces, Jorge, que aparece en todo esto? Bueno, me parece que la tensión principal es la tensión entre lo que sería la conducción pedagógica y la atención de la enorme cantidad de problemas de todo tipo que se le presentan al directivo. Es decir, la atención en atender, como se vino diciendo, un problema de la familia, un problema del edificio, un problema de una maestra que faltó, de un profesor que no vino, y seguir sosteniendo esa tarea que yo soy un fanático de tratar de defender y de insistir en que la tarea primordial del directivo debe ser la conducción pedagógica. Jimeno Sacristán dice que la tarea del docente de aula es una de las tareas de los oficios más complejos que existen, porque por la multidimensionalidad de aspectos que tiene que atender un docente de aula, que tiene que atender el dominio del contenido, tiene que atender el dominio del cómo, tiene que atender la dinámica, el funcionamiento de la dinámica grupal, tiene que atender la cuestión de que viene la secretaria y dice, tiene que salir del aula Juanita porque vino la madre que la tiene que llevar al dentista. Todo eso se le presenta al mismo tiempo, y dice Jimeno Sacristán, además de presentarse al mismo tiempo, se presenta con urgencia, se presenta con necesidad de inmediatez. Es decir, para el caso más común, un alumno hace una pregunta y el docente tiene que decidir en ese momento si la pregunta es pertinente y la atiende en ese momento, o si le plantea dejarla para después, o si le dice que no es pertinente, hasta puede ser impertinente y le tiene que decir que es impertinente, es decir, tiene que tomar una decisión con esa pregunta en ese momento. Es decir, multidimensionalidad, dice Jimeno Sacristán, dice simultaneidad y dice urgencia. Entonces, los docentes de aula necesitan de nuestra ayuda. Nuestra tarea principal debe ser esa. Todos nosotros conocemos que entre las tareas administrativas, las tareas de atención de los problemas familiares, las tareas de cuestiones docentes laborales, no nos queda tiempo muchas veces para atender las cuestiones pedagógicas, que para mí son esenciales. Yo vengo estando muy preocupado con esto, porque en la bibliografía, y acá soy un poco hereje, me voy a jugar a ser un poco hereje. En nuestra bibliografía argentina, latinoamericana y española, yo noto en los últimos 30 años un desplazamiento en la formación de directivos, la bibliografía sobre directivos, hacia las cuestiones del liderazgo, hacia las cuestiones de la comunicación, hacia las cuestiones de lo que se llama la dirección integral, que son necesarios, evidentemente, después lo vamos a desarrollar. Indudablemente que un directivo tiene que ser un líder, y un líder hacia los objetivos y hacia los valores indelegables, pero no tiene que ser a costa de esta tarea que yo creo primordial, que es el de la conducción pedagógica. Yo creo que nos hace muy bien ocuparnos de lo pedagógico. Yo tomo una experiencia en México, que estaban muy preocupados hace como 20 o 30 años sobre la actitud de los supervisores, y a alguien se le ocurrió, a través de trabajo complejo, trabajo casi clínico con los supervisores,
de preguntarles, ¿para qué entraron al profesorado ustedes hace 40 años? Cuando tenían 17, 18 años. Y la respuesta era para enseñar, nos gustaba enseñar. Bueno, ahora tienen 60, déjense de embromar, dedíquense a eso, recuperen ese entusiasmo, esa vocación de la juventud, enseñen. Algunos rectores me dicen muchas veces, no, yo por eso me reservé las 6 horas que mi jurisdicción me permite para quitarme el vicio. Digo, no, es que sus alumnos no tienen que ser los alumnos. Sus alumnos son los docentes de aula. Y a los supervisores hay que decirles, sus alumnos son los directores de escuela. Nosotros, en la consultora de Gustavo Yáñez, donde yo trabajé tantos años, hicimos un trabajo magnífico con 100 escuelas de La Rioja y 100 escuelas de Salta. Y uno de los factores fue tomar en cuenta a los supervisores y trabajar con ellos en talleres la forma de ponerse como docentes de los directores. Es decir, yo, la verdad, Viviana, cuando me contaste lo que ibas a decir, que ibas a resaltar lo de la conducción pedagógica, me gustó mucho porque me tocaba esta fibra a mí, mía, de resaltar la conducción pedagógica. Y permítame humildemente contar un pequeño éxito. En la licenciatura de gestión de instituciones educativas que tiene la UTN, yo tengo ahí una materia, y tratando este tema, una rectora de una escuela técnica del Chaco, del interior del Chaco, me dice, pero mire, yo tengo que hacer esto, ¿cómo quiere que vaya a ver clases? Además soy profesora de física, ¿qué voy a ir a ver una clase de lengua? ¿Qué voy a ir a ver una clase de historia? Digo, mire, en principio está en las mejores condiciones, usted que es profesora de física, ir a ver una clase de historia, porque más o menos está a la misma altura de los alumnos. Entonces, si usted se aburre, los alumnos se aburren. Si usted no entiende, los alumnos no entienden. Así que puede sacarle mucha punta a esa cuestión. Mire, entonces le digo, dígame una cosa, ¿cuál es el día más tranquilo de la semana? Si yo les hago levantar la mano, tuviéramos estos recursos tecnológicos que ustedes aprietan y sale en la pantalla, estoy seguro que todos me dicen el miércoles. No sé por qué, es un tema por ahí de estudio, para algún doctorando que se nos acerca para pedirnos temas de tesis. ¿Por qué los miércoles son los días más tranquilos de la escuela, de la semana? Y segundo, entonces le pregunto, y me dice el miércoles. Entonces le digo, ¿y la hora más tranquila? Las 9 de la mañana. ¿Por qué las 9 de la mañana? Y las 9 de la mañana porque ya sé quiénes faltaron, qué profesores faltaron, ya vinieron los profesores los familiares a protestar, ya vinieron los chicos del centro de estudiantes a plantearme los proyectos que tienen. Entonces a las 9 ya estoy más tranquila. Digo, bueno, entonces, de aquí en adelante, todos los miércoles a las 9 de la mañana, aunque vengan degollando, si no es para ambulancia o no es para bombero, usted va a ver una clase, 20 minutos o 40 minutos, y después los otros 40 otra clase. Bueno, la enorme satisfacción es que 3 meses después, cuando terminaba la materia, esa heroína, directora de una escuela técnica del Chaco, me dijo, profesor, ¿sabe que hice lo que usted me dijo? Y en estos 3 meses debo haber, esperen, 2 por 4, 8 por 3, vi 24 clases. En 20 años que llevo de rectora nunca llegué a ver 10. Vi 24 clases. Entonces, bueno, es cuestión de encontrarse en ese día a día, no dejar de tomar lo que es esencial, y es que los chicos aprendan. Y para eso los docentes tenemos que trabajar bien en el aula. El aula para mí sigue siendo el lugar privilegiado donde se produce la enseñanza-aprendizaje. Cuando digo aula, digo laboratorio, digo taller, digo el campo de deportes, digo una salida, ese momento de encuentro de los jóvenes con el docente, ¿sí? Así que
Pero vos querías decir algo, preguntarme algo. No, solo era eso, sostener que en el puerto, hacia donde miramos, no dejar esto presente, o sea, tenerlo bien presente, no dejarlo de lado. Ya está, cerró con la experiencia. Mirá, me haces acordar una cosa, perdone las autorreferencias, pero decía Unamuno, una vez le criticaron a Miguel de Unamuno, dice, usted habla siempre de sí mismo. Y entonces Unamuno dijo, oye, es el ser humano que tengo más cerca. Claro que siempre hay un aguafiestas, ¿no? Como dijo un poeta nicaragüense, creo, sobre Carlos Marx, dice, viejo aguafiestas, ¿no? Cuando todos estaban entusiasmados con el progreso de la sociedad occidental. Y la desgracia de esto es que mi mujer, que era psicoanalista, cuando yo me defendí con eso, mira, hablo de mí mismo cuando doy la charla porque es el ser humano que tengo más cerca, el que más conozco. Y me dijo, qué equivocado estás, es el que menos conoces. Pero bueno, la vida está hecha de tensiones, como... Bueno, el último lugar, primero agradecerles el espacio porque yo creo que ser director es conversar. Ser director es establecer conversaciones y no siempre con el equipo base, ¿no? Yo veo acá a Baruch, veo a Sara, veo a Ariel, veo a Guillermina Tiramonti, veo a Jorge, que fue profe mío de la universidad. Está mi supervisora por ahí, Sandra Ditavi, y está Pablo Loco, el abogado de la escuela. Ser director es conversar, y después de todo lo que fuimos escuchando de las colegas y de las charlas de ayer, creo que ser director es ser un apasionado poeta, distópico y arriesgado. ¿Sí? Distópico porque el director diseña en presente futuros que desconoce. Esta trama que es tan imposible y tan impensada, ¿no?, en tiempos de tanta revolución tecnológica. El director es más artesano que tecnólogo. Esto que decíamos del día a día, de las infancias, de las familias, de cada uno de los temas que se nos atraviesan. Lejos está, no está, ¿no?, el muchacho de ayer, lejos está el ChatGPT de igualarnos. Yo creo que si le ponemos, vino la mamá de tal con el padre de tal... No está en la bolsa. ¿No está? Me parece que no está en la bolsa. Yo tengo un grupo de padres que no está en la bolsa. Yo lo desafío a que se fije en la bolsa, a ver si están. A los que me esperan en la esquina, vieron que a veces, yo no sé si les pasa, los directores buscamos caminos alternativos para llegar a la escuela. Nunca se definió, creo yo, a un director. O sea, suerte que está el GPS, algunos hace 34 años que voy a la misma, yo creo que esa es la suerte, pero ya sé por qué camino me espera, qué situación. Así que ser director, al menos para mí, que yo me inicié leyendo tu libro que me reemociona, porque yo leí lo del tanque de agua. Y este año cuando cambié el comedor y yo me paré en el escenario feliz porque resolví un problema, se me incendió la cocina. Entonces, ¿qué bibliografía respalda esa emoción, esa pasión, esa agenda, ese día a día? Así que la gran pregunta, con toda la emoción de poder pensarla con Jorge, es ¿cómo entramamos estos tiempos de desierto emocional, de exageración de tecnología, de apasionamiento, de desamparo? Somos directores post-pandemia. Tenemos un título más, chicas. Somos directores post-pandemia. Así que lo que tenemos que entramar siempre es con otro. Y un poco la pregunta sería, ¿cómo entramamos las redes en estos tiempos donde es tan difícil tejerlas? Bueno,
Mira, qué bueno, porque voy a tener que alterar, como hacemos los directores, lo que tenía pensado. Yo pensaba despedirme hoy, despedirnos, cerrar con una frase que, como verán, este libro me tiene absolutamente subyugado, en relación con la tecnología. Yo creo que la relación con la tecnología tiene como relación, tiene un cierto parecido con la relación con las personas. Para mí, a quien yo considero uno de mis maestros es Enrique Pichón Rivière. Enrique Pichón Rivière decía, en la relación con otro, y el otro puede ser una persona, puede ser un objeto de conocimiento, puede ser un grupo, puede ser la tecnología, hay dos salidas que no son sanas. Una salida es subyugarse con ese otro y someterse a ese otro. Y esto de la inteligencia artificial generativa tiene esa capacidad de seducción, como las malas sirenas de las cuales nos hablaron. Se olvidó de decir, se reprimió de decir que eran malas porque seducían. La tecnología tiene ese poder de seducción y esa es una salida a la cual tenemos que tener mucho cuidado. Y lo mismo en la relación con los otros. La otra salida que no corresponde, que no es sana, dice Pichón Rivière, es la negación. Es decir, no, esto no sirve. No, yo no estoy para esto. ¿Qué me hablas de tecnología? ¿Qué me hablas de inteligencia artificial? No, déjame, yo sigo haciendo esto. Enrique Pichón Rivière dice, la solución es convertir esa relación de separación o de sometimiento o de negación en una situación problema. Y una situación problema es una situación en que entras en el intercambio con el otro. Filosóficamente diríamos, es una relación dialéctica, donde el otro se modifica y donde uno se modifica. Los dos nos modificamos en ese encuentro. Esta es según Pichón Rivière, la relación sana. Y vos dijiste una palabra que a mí me parece fundamental, que es la de conversar, la del diálogo. En otro instituto donde yo trabajo me proponían para hacer para el segundo cuatrimestre un seminario sobre evaluación y me hablaba el director de la carrera de la importancia de hacer con la gente que se está formando como directivos de escuela, la importancia de mirar, la importancia de escuchar, la importancia de observar. Y yo decía, y de hablar. Me parece que hay toda una onda que hay que tener mucho cuidado, de que los directores tenemos que mirar, tenemos que escuchar. En la didáctica de todos los días del aula, le decimos a los docentes, hay que escuchar a los chicos, hay que mirar a los chicos, hay que observar a los chicos. Y yo digo, hay que agregarle hablar. El directivo tiene que hablar. Por supuesto, ejerciendo el poder. Después voy a hablar un poquito más del poder. El poder sano, ¿no? Es decir, entonces me parece que ahí está hay una base. La base de dialogar, la base de conversar. Pero en relación con de los seres humanos con la tecnología, acá Irene Vallejo cita a un extraño escritor bosnio que se llama Iset Sarajilic o algo así, que escribió un poema titulado Carta al año 2176. Escribe en 1976 Carta al año 2176. ¿Qué? ¿Todavía escucháis a Mendelssohn? ¿Todavía recogéis margaritas? ¿Todavía celebráis los cumpleaños de los niños? Le está hablando al 2176, ¿sí? ¿Todavía ponéis nombres de poetas a las calles? Y a mí,
en los años 70 de 2 siglos atrás, me aseguraban que los tiempos de la poesía habían pasado, al igual que el juego de las prendas, o leer las estrellas, o los bailes en la familia de la casa de los Rostov. Y yo, tonto, casi me lo creí. Esta me parece que es la relación que tenemos que tener con la tecnología. Y en cuanto al tema, voy a ver si lo encuentro, en cuanto al tema de la complejidad, de todo lo que se nos viene, esto es de la propia, creo que es de Ida Vitale, una poeta uruguaya, que la recomiendo también, es una maravilla. Voy a ver si la encuentro, perdónenme, ¿dónde? Sí, acá la tengo. Me parece que esta es una orientación. Yo pienso muchas veces que los artistas dicen mejor y más profundamente cosas y pensamientos como esa de Borges antes, o como este poema, que los académicos, que los profesionales. Esta mujer trae de Ida Vitale esta frase, que yo me parece que cabe para los directores. Como no estás a salvo de nada, de que se incendie la cocina, de que venga una familia, bueno, que le ha pasado un hecho de violencia, que se le ha venido una parte de la casa abajo, un chico que anda con problemas serios, digamos, como no estás a salvo de nada, intenta ser tú mismo la salvación de algo. Digamos, me parece que esa es una guía. Y sobre la pasión, que vos hablaste de que es un motor la pasión, yo voy, perdón, porque esto puede ser una falta de respeto enorme, pero bueno, me lo enseñó una vez José María Moner Sanz, un excelso literato argentino, director de la carrera de letras cuando yo estudiaba en 1960 en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo tuve el honor de que me eligieran, teniendo yo 20 años, como representante de los estudiantes, los restos de Juan Mantovani, que me parece que son nombres que tenemos que decir y recuperar, Juan Mantovani. Y yo centré esa despedida en la cuestión de lo que daba Mantovani. Mantovani era un ser de dar, además de todo lo que sabía, de sus planteos filosóficos sobre la pedagogía, además de ser un enorme profesor, era un hombre que daba y daba y daba. Cuando terminó la ceremonia, se me acercó José María Moner Sanz y me dijo: ay, joven, dice, su oración hubiera sido perfecto si no se hubiera olvidado de un pronombre. Y yo con mis 20 años pensé y dije, pero este tipo en semejante momento me vine a hablar de que cometí un error gramatical, de que me olvidé un pronombre. Y me dijo, se olvidó del pronombre se. Mantovani era un hombre de darse. Entonces, cuando ayer nos trajeron esa oración de Jesús, yo pensé y dije, tenemos que dar alegría, pero esto necesariamente implica darnos, es de darse. Y eso es eso es lo que mueve la pasión. Y cuando uno se da, entonces indudablemente está corriendo riesgos. Está corriendo riesgos. Y está corriendo riesgos en una situación que tenemos que asumir los directores. Por eso yo decía el tema, la importancia de hablar. Tenemos que asumir que es una situación de poder. Yo me encuentro muchas veces en los talleres que hago a veces de capacitación de directivos y de supervisores, donde la gente se siente incómoda cuando yo digo que es una situación de poder. Claro, tenemos en la Argentina una historia tan tremenda, como decía ayer Guillermina, de usar el poder
para destruir a los otros, inclusive para destruirlos físicamente, y una historia de usar el poder en beneficio propio en lugar de los demás, que la palabra poder a veces nos suena como una mala palabra. Y sin embargo, no hay manera de ejercer el poder, de conducir sin ejercer el poder. No hay manera. Hay que ser potente. Poder quiere decir tener potencia. Y también voy a ir otra vez a Pichón Rivière. Pichón Rivière dice, ante los riesgos, los peligros de darse, de ejercer el poder y jugarse en el ejercicio del poder, hay dos riesgos. Uno es el de la omnipotencia y otro es el de la impotencia. Y los dos son iguales de enfermantes, enfermantes para los demás y enfermantes para uno. Todos podemos recordar en nuestras trayectorias directores encerrados en su oficina, muchas veces en defensa del temor a ejercer el poder y entonces encerrados en su oficina como un gesto de impotencia. Y obviamente es mucho más claro, eso es enfermante para la institución. Y es enfermante para uno mismo. El problema es que uno encerrado en la oficina o llevado solamente por el instante o solamente por el día a día, está el riesgo de empobrecerse. Y acá lo que se trata es de enriquecerse profesionalmente y de enriquecerse personalmente. Y no hay forma de enriquecerse personalmente si uno no se da y corre el riesgo de darse. Y el otro riesgo, el de la omnipotencia, es esos directores que todos debemos haber pasado por algún momento. Yo por lo menos lo siento en alguna experiencia en la que me creí que yo podía solucionar todo. Y por eso vuelvo otra vez, nosotros somos una metáfora de lo que queremos decir hoy acá, en el sentido de, qué bueno, en lugar de que sea una charla de fase, nos enriquecemos como equipo y hacemos una presentación en equipo, en un diálogo, hablando. Y les reitero que si cuando tienen ganas de levantar la mano y pararme, me paran, por favor. Porque hay, ante el riesgo del ejercicio del poder, porque ejercer el poder es riesgoso, es peligroso, o por lo menos nos da fantasías de peligro. ¿Cuáles son los antídotos o los reaseguros? En primer lugar, el trabajo con otros. El equilibrio, Jorge, me parece. ¿Cómo? El equilibrio entre todo eso, entre aprender del docente y de los alumnos y poder enseñar lo que tenemos para dar. Porque pasa por ahí, pasa por sentarse a tomar una merienda con los chicos. Digo merienda porque mi primera profesión es maestra jardinera, entonces la merienda como fundamental. Sentarse a tomar la merienda y aprender de esos chicos que nos están enseñando, de ese docente que esté ahí y saber sus problemas. Y ahí enseñar también. Dos cosas. Una, una vez hablas del equilibrio, y una vez una colega directora me dijo, la figura que más representa mi tarea de directora es la de equilibrista. Dice, y no cualquier equilibrista de circo, esos equilibristas que hace muchos años caminaron por una cuerda desde el Obelisco hasta un edificio cruzando la 9 de julio. Y la segunda es que el segundo antídoto, hay otros dos antídotos más, y uno está implícito en lo que vos decís. El segundo antídoto son los valores, es la ética. Digamos, la ética es la que pone freno a los riesgos del ejercicio del poder. Cuando hablo del equipo, rescato lo que dijo Guillermina ayer. Digamos, una democracia implica control de los distintos poderes. Y tenemos que aceptar el control en el buen sentido,
que los alumnos, que los docentes hacen de nuestra tarea. Yo digo siempre, perdón, yo digo siempre que yo tuve como dos entrañables éxitos en mi tarea directiva. Una en la escuela primaria, en la que un día se me aparecen las 3 maestras de primer grado del colegio Pestalozzi, con caras enojadas, y me dice, ¿podemos pasar? Que tenemos que hacerte un reclamo. Dije, sí, ya me doy cuenta por la cara que tienen, la tensión del cuerpo. Y entonces me dicen, yo sí, siéntense, ¿qué pasa? ¿Qué no hice? Dice, justamente lo que no hiciste. Hace 3 meses que no nos venís a ver una clase. ¿Y sabés lo que aprendemos cuando vos venís? O sea, estaban ejerciendo control sobre mi tarea. Y la otra, que recuerdo, me acuerdo el nombre, un chico de la escuela secundaria, que nosotros le decíamos el vicerrector, porque sabía casi más que yo, Julián Castro de nombre, hoy un cineasta, documentalista de comerciales, que vino un día y me dijo, Jorge, 3er año, Jorge, ¿a quién nombraste en matemática? Esa no tiene nada que ver con nuestro estilo, con el estilo de la escuela. Bueno, también tenemos que aceptar eso, ¿sí? No, hablando del poder, Carolina, se me venía a la mente entender la tarea como un servicio a otros. La enseñanza es un servicio. Claro. Así que bueno, corrernos de ese lugar para poder Katy. apoyar. No, y me quedé pensando en esto del diálogo, ¿no? Y del trabajo colaborativo y el encuentro con el otro. Y alguien me dijo alguna vez, el poder de las conversaciones en los equipos, con los alumnos, con las familias, genera esos espacios de encuentro y incide directamente sobre el proyecto que uno va desarrollando desde la gestión y en la mejora y en la transformación de esa escuela que busca brindarle a los alumnos la mejor escuela posible en la realidad en la cual estemos, pero siempre pensando en lo mejor para ellos, ¿no? Y lo potente de esas conversaciones. Pensaba en eso que vos decías, en esto del diálogo, del encuentro, del enriquecernos y del darnos para que esos diálogos sean realmente fructíferos. Sí. Bueno, terminaría... Bueno, alguien me trajo ayer saludos de Alejandro Yardelevsky, un alumno y en su momento y colega después. Yardelevsky me decía hace como 40 años atrás, Jorge, tenés que escribir un libro de anécdotas para licenciados en ciencia de la educación, para que estos licenciados bajen a la realidad. Y no digo ustedes que los licenciados que por suerte trabajan en las escuelas, y por suerte las escuelas se han incorporado a quienes tienen estudios superiores de educación, sino algunos que todavía siguen teniendo como prioridad lo que ocurre en el 3er piso de Puan 360. Colegas entrañables, académicas y académicos maravillosos, pero que a veces tendrían que bajar al detalle para ver lo profundo que hay en el detalle, como dijo Borges. Una vez recibí un elogio enorme de Ricardo Vaquero, el psicólogo que debe ser una de las personas de los argentinos que más sabe y auténticamente sabe de Piaget y de Vygotsky y de las semejanzas y diferencias entre Piaget y Vygotsky. Dice, Jorge, quiero que vengas a un congreso de psicología de la Ciudad de Buenos Aires a enseñar división de fracciones. Dije, te volviste loco, directamente. 1000 psicólogos que odian la matemática en general, el 90% de ellos. Y me dice, no, dice, porque yo creo que la forma en que vos trabajás la división de fracciones construye identidad. Bueno, me resultó raro la cuestión. Pero bueno, nada, me dio las explicaciones. ¿Por qué? A ver,
Básicamente, cuando uno plantea un aprendizaje, sobre todo la división de fracciones, que según me han dicho, no sé, hasta ahora nadie me rebatió, según me dijo una vez un físico, no sirve para nada. Parece que fue inventada por un matemático la división de fracciones, casi pensando en llevándolo a un congreso, no sé en qué siglo XVI, XVII, porque dijo, pobre las fracciones, tienen suma, resta y multiplicación, que se necesitan para resolver el problema de la realidad, y no tienen, como los naturales y los decimales, la división. Entonces vamos a inventar la división. Y la división se inventó, bueno. Entonces, por supuesto, todos ustedes se imaginan que es una propuesta, y acá tengo que agregar un adjetivo, perdónenme, sería para una charla de 2 horas, en el buen sentido del constructivismo, sin dogmatismos. Los dogmatismos, este libro trabaja mucho sobre esto, obturan el pensamiento. Los dogmatismos, no hablo de los dogmas, hablo del dogmatismo, obtura el pensamiento. Entonces uno puede hacer con los chicos del 7º grado, 1er año, 2º, del secundario, hacer pensar. Y bueno, me animé y les dije a los 1000 psicólogas, 900 psicólogas y 50 psicólogos que había ahí, levanten la mano los que les gusta la matemática. Y deben haber levantado la mano 75. Y entonces les pregunté, ¿y en los últimos 10 años, cuál es el libro más vendido en la Argentina, o la serie de libros más vendidos en la Argentina, después de la Biblia? Dijeron Martín Fierro, Don Quijote, algún libro de Borges, Cortázar. Dije, no, la serie de libros de matemática de Adrián Paenza. Es el éxito editorial más grande de la Argentina. Entonces me quieren explicar, ustedes que trabajan con personas, cómo ustedes pueden no gustarle la matemática y sin embargo la gente que compra libros cobra libros de matemática. Y obviamente, y entonces les hice aprender de dónde venía la división de fracciones a 1000 psicólogos. Y al final hice una pequeña encuesta y qué sé yo, y dice, 2 cosas, dice, nos divertimos y nos parece que nos puede llegar a gustar la matemática. ¿Y por qué? Porque se trata de, no solo en matemática, se trata de, y con el tema de la inteligencia artificial en el fondo, se trata de que los alumnos hagan matemática. 1973, reformas de planes de estudios en la Argentina. Fuimos a entrevistar un grupo de jovencitos, bueno, yo no tanto, a Santaló, el enorme matemático español de nacimiento, argentino por adopción, y yo me llevé un cuaderno para anotar todo lo que nos iba a decir porque le queríamos preguntar qué tenía que saber un alumno al terminar la escuela primaria de matemática. Y me dijo con mucha ironía, ¿y para qué trajo el cuaderno? Se lo voy a decir en una frase. ¿En una frase todo lo que tienen que saber? Dijo, sí, lo que tienen que saber es que les guste la matemática. Dice, ahora claro, ¿cómo se hace para que a alguien le guste la matemática? La historia, la geografía, el trabajo con la inteligencia artificial, la educación física y la plástica. Tienen que hacer matemática. Si hacen matemática. Dice, el problema de los profesores de matemática en Argentina, y a lo mejor de historia, de geografía, de física, de química, es que enseñan matemática. Tienen que hacer que los alumnos hagan matemática. Por supuesto, hablando, informando, ejerciendo el poder de hacia dónde vamos, ¿sí? Construimos subjetividades, construimos personalidades, y eso requiere pasión. Perdónenme la última inmodestia, prometo que creo que no cometo ninguna más. Lili me dijo, pensé en vos
por el subtítulo de tu libro sobre dirección de escuela. Pasión y ética de una teoría y ética de una pasión y de un oficio. Vos me contaste que uno de los temas que te preocupaba era dónde se forman los directores. Y como en todo oficio, se aprende haciendo. Yo tuve el regalo de la vida que en una escuelita del Abasto, entre 1960 y 1965, tuve un director que se llamaba Jorge Propato, que cuando nos veía que estábamos con alguna hora libre porque teníamos hora de dibujo o de educación física, en esa escuela de gestión estatal en ese momento teníamos todos los profesores de las materias llamadas especiales, nos llamaba y nos decía, che, déjense de perder el tiempo, vengan acá y siéntense al lado mío para que vean cómo trabaja un director. Este es un oficio que se aprende haciendo. Por supuesto, hay que estudiar teoría y ética. Hay que estudiar y hay que estudiar mucho. Miren, no sé si sigue existiendo así, pero por lo menos en año 2000, en Cuba, los directores tenían como tarea formar, los directores de escuela, tenían como tarea esencial de su lista de tareas, la de formar a quienes les iba a suceder. Por supuesto, toda una discusión acerca de si eso era formarlos políticamente. Pero a mí, digamos, sacando eso, yo decía, qué bárbaro, qué bárbaro. Y esto me enteré porque fui a visitar una escuela primaria. Yo iba como responsable de UNESCO para supervisar la aplicación de las pruebas ERCE, que les habrá tocado alguna vez participar. Yo iba de supervisor y visitando una escuela, vi una escuela que era maravillosa. Y en la conversación con la directora me cuenta que ese año se jubilaba. Y yo con mentalidad argentina dije, uy, qué pena, usted se jubila, ¿qué va a hacer de todo esto? Y ahí me dijo, no, dice, yo ya sé quién va a ser la directora. Por supuesto sobre la base de un reglamento, de puntajes. Pero yo tengo como tarea fundamental formar a esa persona que va a ser la que va a ser después directora. Sin ninguna duda que se aprende en el oficio. Un oficio que requiere pasión. Yo soy un convencido que requiere pasión. Requiere, si ustedes me permiten insistir con esta irrespetuosidad que yo me mandé, comparando con la frase de ayer, requiere darse. El encuentro de enseñanza y aprendizaje es un encuentro entre personas. Eso implica una cosa, que decía mi amigo Rolando Martínez. ¿Quién cuida a los que cuidan? Amigos de las instituciones públicas de gestión privada, cuidemos a los directores. Debemos crear las condiciones para cuidarlos. Ni qué hablar en las instituciones de gestión estatal. Bueno, muchas gracias. Bueno, Jorge, colegas, queridas, la verdad que creo que casi que es de pie se merece un aplauso porque generó el clima que él realmente puso en palabras, nos subyugó, nos dio alegría, le puso pasión a todas. Es muy difícil cerrar un espacio con tanta riqueza como pudieron generar todas, porque cada una de las palabras que fueron trayendo las colegas creo que nos representó en mayor o menor medida en identificarnos con lo cotidiano. Y la verdad es que vos generaste un clima que permitió, bueno, ejercer el poder con esa autoridad que emana tu profesión y tu pasión. Si me permitís, yo tengo que... Todavía sigo trabajando,
pero bueno, no sé cuánto más. Pero yo quiero compartir este aplauso con mis dos primeros directores de escuela. Ese Jorge Propato, que conté recién, que un hombre con trayectoria, fue el que curiosamente me siguió a mí en la jefatura de redacción de la obra, cuando yo me retiré de la jefatura de la obra, esa enorme acción de la que a veces somos capaces los argentinos. La obra fue fundada en 1921 por José Ingenieros, una revista para maestros, y se cerró en el 2000, creo. Compartir este aplauso con Jorge Propato y con mi otro director, el primer director, que lo odié porque me tocó en la Escuela Provincia de Neuquén, que ya no está donde estaba en la calle Pringles y Córdoba. Ahora hay una dependencia de la Universidad Kennedy ahí. Juan Carlos Díaz. Yo fui como suplente, reemplazándolo a él, que era el maestro del séptimo grado, que hacía la suplencia del director. O sea, fui a reemplazar al grado de Juan Carlos Díaz. No me lo sacaba nunca de encima. Estaba todo el día ahí. Y me decía, ¿me permite, profesor? No sabía nada de constructivismo, pero me acuerdo que un día, no sé, que me dice, no trabaje tanto. No, dice, usted les da 5 problemas, usted se sienta en el escritorio y los empieza a llamar y conversa con ellos. No gaste energías caminando. Lo que tienen que pensar son ellos. Bueno, yo lo odiaba. Yo decía, el maestro soy yo tenía 18 años. Todo el día acá. Bueno, con el tiempo fui agradeciéndole todo lo que me enseñó de ser director. Así que lo comparto con ellos dos. Maravilloso, maravilloso. Maravilloso.